8:46 de la mañana le doy la bienvenida en este espacio a la asambleísta Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz. Un saludo caluroso a todos los televidentes y gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Asambleísta, hasta el próximo 6 de mayo la Comisión de Fiscalización deberá remitir este informe en el que recomiende o no el juicio político al presidente Guillermo Lasso para que ya lo traten pues en el Pleno, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado quizás en estos 2 días luego de que concluyeron esas comparecencias? Efectivamente terminaron estas comparecencias y ya nos abocamos junto con el equipo técnico de la comisión a la elaboración de este informe. Ya es el 14º juicio político que llevamos adelante, tenemos amplia experiencia, pero es la primera vez dentro de nuestra historia de los últimos años republicana en que se sustancia un juicio político a un presidente de la República. Recordemos que el último juicio político fue hace 90 años en un sistema parlamentario y no presidencialista. Con estos antecedentes nos encontramos armando un poco el esqueleto y el bosquejo de lo que será este informe. Este informe seguramente será estudiado y revisado en facultades de Derecho y Ciencias Políticas, no solo del país, sino de la región, al ser un juicio político inédito. Quisieron hacer caer al país y lo que se les ha caído finalmente es el juicio político porque no pueden lograr o no lograron probar un delito inexistente. ¿Pero está realmente caído ese juicio político porque uno escucha a los proponentes y a las bancadas que ellos representan y se mantienen firmes en que van por la destitución y censura, más allá quizás de lo que se haya dicho dentro de las comparecencias, ya tienen ellos esa postura? Mire, nosotros hemos ganado la batalla de la razón y esperamos que la batalla de los votos sea ganada en el Pleno de la Asamblea Nacional como debe primar. Cuando te acompaña la razón, la ética y la lógica, eso debe ir acompañado seguramente de los votos en el Pleno. No nos mostramos en lo absoluto triunfalistas, creemos siempre que lo más importante es manejarnos con prudencia y de manera conservadora en función de ello. Faltan varios días para que el Pleno de la Asamblea Nacional tome una decisión, pero se ha sustanciado un juicio político con altura, respetando el procedimiento parlamentario, cosa distinta que ocurrió antes de la sustanciación en la Comisión de Fiscalización y que la Corte Constitucional decidió obviar el procedimiento parlamentario haciendo primar la malhadada legitimidad política por encima de un procedimiento parlamentario. Pero en medio de ese camino igual asambleísta ya se van configurando otras acciones. Mire usted la denuncia que presentó la asambleísta Pazmiño contra el presidente Guillermo Lasso y otros miembros que fueron nombrados dentro de este caso denominado el Gran Padrino en su momento. Yo lamento, la verdad, que sea una asambleísta que va hacia la Fiscalía General del Estado, cuyo rabo de paja llega finalmente hasta la final de la Avenida Patria, acompañada hoy de un señor que está siendo investigado por violación y que lastimosamente los jueces, y en este caso la jueza Daniela Camacho de la Corte Constitucional, nos falla al país, nos falla a las mujeres, nos falla a los ecuatorianos. Son horas oscuras para las mujeres en el país y esos son los compañeros de Mireya Pazmiño, que finalmente es la que hoy está pretendiendo impulsar el juicio cuando está siendo ella precisamente investigada por un presunto tráfico de influencias, falsedad ideológica, entre otros delitos, estando rodeada de las compañías que ella he mencionado. Bueno, yo le decía eso por un lado, pero por otro lado hay quienes consideran que quizás este juicio político también ha comenzado a perder fuerza a propósito de esas negociaciones al interior de la Asamblea para captar la presidencia, también quienes estarán al frente de las comisiones. Siempre dijimos que el momento, digamos, en el calendario donde iba a ocurrir la votación del juicio político, así como el cambio de autoridades, que es un plazo inamovible, el 14 de mayo, iba a coincidir y que efectivamente eso iba a ser una oportunidad. ¿Y una oportunidad para qué? Para que las conversaciones legislativas, en pro de una agenda legislativa común, que se olvide de estas rencillas políticas y que siga o que continúe dando frente a las responsabilidades y a las necesidades ciudadanas. Vimos hace unos momentos esa necesidad amplia de los ecuatorianos de tener seguridad. El tema del empleo no es menos importante y la Asamblea Nacional no ha dado respuesta. Esas conversaciones en pro de una agenda legislativa común que devienen finalmente en un cambio de autoridades en la Asamblea Nacional y en las comisiones legislativas son las conversaciones principales en los pasillos de la Asamblea Nacional que hoy coinciden con la votación de una destitución a un presidente de la República inocente.
Pero una vez más, eso puede incidir entonces directamente en esa posición que tomen las bancadas frente a ese juicio político, más allá de argumentos, opiniones, documentos que se hayan presentado durante este proceso, sobre todo en la Comisión de Fiscalización. Es probable que esas conversaciones puedan incidir. A los ecuatorianos no les importa quién preside la asamblea, quién conforma una u otra comisión, les importa dar solución a sus problemas. Necesitan una continuidad de un gobierno fortalecido que hoy está tomando las riendas de la seguridad en el país, que hoy hemos visto que declara a los grupos delictivos como terroristas justamente para hacerles frente en las calles, de la mano de la fuerza pública, de la mano de los policías y los militares. Esa propuesta del presidente Guillermo Lasso que llegó a la Asamblea y que entiendo está siendo tramitada con éxito, debe culminar a buen puerto y justamente para proteger a los ecuatorianos, seguir avanzando y seguir abriendo la llave, porque justamente los problemas o los errores no se resuelven con destituciones, sino con rectificaciones, inversión en lo social, inversión en lo público, generación de empleo. Pero ¿y con quiénes está conversando la bancada de Creo en este caso? Nosotros estamos conversando con todas las bancadas, nunca hemos dejado de hacerlo, siempre hemos conversado con los 137 legisladores de todas las bancadas, porque a los ecuatorianos no les interesa estas rencillas políticas, lo que quieren es que les demos soluciones a sus problemas. Quisieron hacer caer el país y lo que finalmente se les terminó cayendo fue el juicio político, un dictamen de una Corte Constitucional que no fue cumplido porque pretendieron imputar al presidente de la República de un delito inexistente. Esa razón y esa lógica que ya ha sido ganada esa batalla, esperemos que sea ganada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, UNES ya ha mencionado quiénes pudieran ser sus candidatos para la presidencia de la Asamblea. Pachacutic tiene la intención de también postular a su candidato, la ID igual. Desde la bancada oficialista, un compás de espera, inicialmente decían que no van a poner candidato. ¿Pudiera repetirse esa alianza de hace 2 años, Pachacutic, Creo, ID? Estamos manteniendo conversaciones, preferimos mantenernos prudentes dado el momento político y la situación política que atraviesa el país. Nos estamos enfocando en terminar de evidenciar y destruir esta patraña de juicio político que ha llevado adelante la bancada de UNES y el Partido Social Cristiano justamente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no hemos dejado de conversar con las distintas bancadas. Es un escenario bastante posible que se repita nuevamente esa alianza al inicio del periodo legislativo, justamente porque lo que ha permitido, lo que permitió esa alianza es justamente impulsar proyectos legislativos y deben continuar. Pero deben continuar esos proyectos legislativos enfocados en las necesidades ciudadanas y no en las rencillas políticas. Mire usted como hace 2 días en el Pleno de la Asamblea Nacional se buscó llamar a comparecer para que rinda cuentas el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, por lo que está ocurriendo con la liberación de las personas que la Policía Nacional pone tras las rejas y los jueces en general de la función judicial, en su mayoría, no todos, no generalizo, los ponen libres. Sin embargo, la bancada del Partido Social Cristiano, unos cuantos de la Izquierda Democrática y del correísmo protegieron para no venir. Nosotros los llamaremos a comparecer en una comisión la próxima semana. Ahora, pero precisamente hace 2 años había una bancada de la ID y de Pachacutic, cada una en su caso pues completamente constituida, hoy está fragmentada, eso restaría votos dentro de esa alianza. Mire usted, al punto que uno de los asambleístas de la ID decía que esa alianza de hace 2 años fue tóxica. Bueno, finalmente yo lamento, a mí me da mucha pena que las bancadas se fragmenten, ¿no? De hecho hay bancadas, como ahora se van a reconformar algunas bancadas en mayo próximo, que no volverán a ser bancada y eso es triste, eso es lamentable porque de hecho el fortalecimiento de la representación de los partidos políticos en la Asamblea es necesario, es importante y esa fragmentación es lo que impide que esas conversaciones avancen porque nos toca tanto a UNES o al correísmo como al gobierno y a veces al Partido Social Cristiano, conversar con distintos interlocutores en las distintas bancadas. He visto con buenos ojos que Pachacutic se ha reagrupado en torno a una nueva jefatura de bancada, lo cual saludo y celebro. Yo espero que la Izquierda Democrática vaya por el mismo camino, lo mismo el PSC, y justamente se mantenga esa fortaleza entre las bancadas que permita mantener acuerdos, conversaciones, que permitan avanzar en una agenda legislativa en pro de la ciudadanía. ¿Para dónde apuntará la bancada oficialista? ¿También con un candidato quizás a una de esas dignidades o a tener algún mayor número de participación, por ejemplo, en el CAL? ¿Hacia dónde van a apuntar?
Nosotros nos hemos mantenido cautos y prudentes hasta ahora en función de ello. Eso no quiere decir que no estamos manteniendo conversaciones. De hecho, lo importante también es darnos cuenta que algunos asambleístas en otros bloques no están siendo tomados en cuenta en sus propias bancadas, digamos así, para algunos espacios en la Asamblea Nacional. Pero para mí es irrelevante ese conteo de votos o de asambleístas o de espacios en la Asamblea Nacional cuando son los ecuatorianos en las calles que no tienen espacios para un tema de empleo, que no pueden salir de sus casas por la inseguridad, que no tienen atención quizás en un hospital o en una escuela, y yo creo que eso es la conversación más necesaria que debemos tener los legisladores en la Asamblea Nacional. Quisieron derrocar a un presidente de la República y no les interesa derrotar el narcotráfico. Asambleísta, ¿van a esperar hasta el 6 de mayo, que es el último día del plazo, para presentar ese informe o pudieran hacerlo antes? Bueno, todavía no nos hemos reunido en la Comisión de Fiscalización, se encuentran los señores asesores de la comisión haciendo este borrador. Nosotros tenemos estos 10 días para hacerlo. Seguramente revisaremos un primer borrador abocándonos hacia el día 7 u 8 del periodo de prueba. Esto es más o menos el 4 o el 5 de mayo del periodo de, para elaborar el informe, y luego de ello seguramente el presidente de la comisión, ya no soy yo quien preside la comisión, convoque a una sesión para conocer este informe, debatirlo y seguramente votarlo para remitirlo al presidente de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, asambleísta Cordero, por habernos acompañado esta mañana. Que tenga un buen día. Encantada, Liz. Buenos días.